Domingo Faustino Sarmiento. Historia confidencial. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Historia Confidencial. Hoy nos vamos a ocupar de alguien a quien nuestra historia oficial parecería reservar exclusivamente el rol de un alumno ejemplar y después en la vida adulta de un obstinado fundador de escuelas. Sarmiento fue mucho más que eso, pero también fue mucho menos que eso. Sarmiento es una personalidad en el límite, capaz de extraordinarios méritos y al mismo tiempo con contradicciones, en muchos sentidos inexplicables. Bueno, como siempre vamos a empezar con el informe de Felipe Piña. En este periodo se produjo una creciente centralización del poder político, donde el uso de la fuerza fue determinante. El gobierno nacional se fue imponiendo a través de la violencia organizada por sobre otros poderes como el de las provincias, centralizando funciones como la recaudación impositiva, la emisión monetaria, la educación y la represión. Esta política provocó levantamientos armados como el de los montoneros acaudillados por el riojano Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, en 1863, que culminarán en violentas acciones represivas por parte del Ejército Nacional. La guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870 respondió más a los intereses británicos de acabar con un modelo autónomo de desarrollo que podía devenir en un mal ejemplo para el resto de América Latina que a los objetivos de unificación nacional y defensa del territorio proclamados por Mitre. En Francia, la Segunda República fue derribada en 1851 por un golpe de Estado encabezado por su propio presidente, Luis Napoleón Bonaparte. El Segundo Imperio coincidió con una época de gran expansión económica e industrial. En una primera etapa, la política desarrollada por Napoleón III se caracterizó por su autoritarismo y contó con el apoyo de sectores conservadores y de la alta burguesía, a la que garantizaba un marco de orden para sus emprendimientos. Hacia 1860, aunque el régimen se liberalizó, el descontento de los sectores obreros y de la pequeña burguesía no se apaciguó. En política exterior, los afanes imperialistas de Napoleón III repercutieron en el gobierno de la República Mexicana, encabezado por Benito Juárez. La fracasada aventura imperial en México y la derrota francesa frente a Prusia minaron las bases del régimen y provocaron la gran revuelta popular conocida como la Comuna de París de 1871, que terminaría con una dura represión sobre los trabajadores franceses. Para las elecciones de 1868, Mitre apoyó tácitamente la candidatura de Sarmiento, que se encontraba en los Estados Unidos ocupando un cargo diplomático. Estábamos viendo el contexto en el que le tocó empezar a participar en la vida política a Sarmiento, ¿no? Un contexto mundial complicado, con el surgimiento del movimiento obrero, el incremento de las luchas sociales en Europa, la aparición de nuevas ideas. Y en Argentina, la organización del Estado a partir de Pavón, a partir de la presidencia de Mitre, donde se va consolidando una forma de modelo agroexportador con sede en Buenos Aires, y unas instituciones que van a ir de alguna manera dejando de lado al interior y manejando fuertemente desde un poder central toda la administración de la República, lo que va a provocar profundas reacciones, como por ejemplo el levantamiento del Chacho, y también cuestionamientos de parte de los políticos del interior. Durante los 3 siglos de colonia y durante el periodo patrio, hasta Domingo Faustino Sarmiento, la educación estuvo en manos de la Iglesia Católica. Los sacerdotes eran pocos y podían brindar las primeras letras solamente al 4 o 5% de la población. Sarmiento un día viajó a Estados Unidos y vio que allí, en Massachusetts, el Estado, la municipalidad, se había hecho cargo de la educación, sacó este tema de responsabilidad de los padres de los niños y lo tomó como modelo, lo trajo primero a Chile, donde estaba exiliado durante la dictadura de Rosas, y después lo trajo a la Argentina, cuando cayó el gobierno de Rosas. A partir de Sarmiento, la educación estuvo en manos del Estado, y 20 años después de la muerte de Sarmiento, prácticamente el 80% de los niños argentinos, ya hijos de nativos y de inmigrantes, estaban alfabetizados. Esto le dio a la Argentina un matiz diferencial
no solo con el resto de Latinoamérica, solamente Uruguay desarrolló una política similar, sino también con el resto del mundo. Sin duda eso hizo seguramente que muchos católicos acusaran a Sarmiento de ser masón, ¿no? La Iglesia nunca le perdonó a Sarmiento que le hubiera quitado el monopolio de la educación. Rivadavia, pero ¿no? Sarmiento fue masón. Rivadavia también intentó, ¿no? ¿Cierto? Hizo, digamos, consideró que la Iglesia de alguna manera un aspecto retardatario y quiso... Era una educación dogmática la de la Iglesia, y entonces, pero Rivadavia estuvo una generación anterior, no pudo hacer lo que en definitiva pudo hacer Sarmiento. Ahora, digamos que Sarmiento además, como decíamos, tuvo aspectos... vos mismo llamaste tu libro un cuyano alborotador, muy extremo. Yo no puedo dejar, hablaba Felipe en su informe del tema de la muerte de Chacho Peñalosa, y si me permitís vamos a recordar el festejo que hace Sarmiento en una carta a Mitre el 18 de noviembre de 1863, cuando le dice aplaudido la medida precisamente por la forma, sin cortarle la cabeza a ese pícaro las chusmas no se habrían aquietado. Y tal es así que Mitre lo reconviene, ¿no es cierto? Lo reta, digamos, lo regaña, diciéndole que no es forma, digamos, de festejar una muerte. Y en la línea de lo que vos decís, podríamos, seguramente el informe, digamos, el fragmento que viene a continuación de una frase sarmientina va en la línea de su amor por la educación, ¿no? No podemos llamar docta a Córdoba porque tenga unos cuantos doctores salidos de una universidad dogmática y clerical. Córdoba será la docta cuando todos sus niños sepan leer y escribir. Sarmiento, al visitar Córdoba. Historia confidencial. Domingo Faustino Sarmiento. Es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, enseñarles a todos lo mismo, para que todos sean iguales. Para eso, necesitamos hacer de toda la República una escuela. Domingo Faustino Sarmiento. Horacio Regini, ¿cuáles son las novedades que Sarmiento trajo en materia de educación? Yo creo que la frase que acabamos de escuchar es una de ellas. Y yo diría con mayor precisión, ayudándolo a Sarmiento, que es lo que impuso y por lo cual luchó fue por la igualdad de oportunidades. No que todos sepan lo mismo. Yo creo que él, como muchos de nosotros, amamos también la diversidad. Y no estamos tanto por la igualación total o por esa globalización tan pretendida en estos momentos. Yo creo que cada cual lo suyo. Y creo, un autor de su época, que fue Sorot, dijo que hacer un ferrocarril que hiciera igual a todo el planeta sería destruir su belleza. Sarmiento luchó por el ferrocarril también, hay una famosa anécdota, ¿no? Por supuesto. Cuando él pide 1 millón de pesos para invertir al ferrocarril al Delta, ¿no? Y ¿Qué le respondieron? No sé si te acuerdas, los otros senadores en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre Sarmiento tuvo respuestas del establishment, los que querían que todo siguiera igual, que nada cambiara. Sarmiento fue en ese sentido un genio y un visionario en todo sentido. Los senadores se rieron y entonces él le dijo por el monto de la inversión, y entonces él le pidió a los taquígrafos: señores taquígrafos, por favor, anoten las risas de mis colegas senadores, para que la posteridad sepa con qué clase de necios tuve que luchar por el progreso de mi país. Y ese fue el ferrocarril al Delta, que es el hoy ferrocarril de la costa, ¿no? Sarmiento no ahorraba lo que pensaba, lo decía, ¿no? Ese era su defecto y su gloria, yo diría. Claro. Una vez cuando él lo nombra, cuando le cede la presidencia a Avellaneda, en ese momento tan tumultuoso, cuando Mitre estaba a punto de hacer su golpe militar y demás, le dice: usted tiene que honrar esta silla donde se han sentado Rivadavia y Sarmiento. Era tremendamente vanidoso Sarmiento, ¿no? Y muy peleador. Cuando él hace en un terreno de la iglesia en San Juan, siendo gobernador, hace una escuela, un párroco lo acusa en misa precisamente de ser masón y de tener cola como los masones, por ser hijos del diablo.
Y un día él se encuentra con el cura en la calle, el cura no sabe qué hacer cuando se encuentra con el gobernador Sarmiento. Sarmiento le tiende la mano, después la lleva atrás y hacia su nalga y le dice: toque, padre, compruebe que tengo cola. Así podrá predicar su sermón con fundamento, ¿no? Sarmiento se peleó con todos en ese afán progresista. Usted que hay algo que me gustó mucho de Regini, es el libro, los trabajos que hiciste sobre el telégrafo, ¿no es cierto? Que fue la primer palabra transmitida a distancia, ¿no? Y esa vocación modernizadora de Sarmiento, ¿no? Esto es poco conocido. Es poco conocido. Sarmiento vivió en Estados Unidos, todos ustedes saben, 3 años antes de volver a la presidencia de la Argentina, y tuvo la suerte de vivir en ese momento la odisea de ese siglo, que fue la transmisión de Inglaterra a Estados Unidos, mensajes a través de un cable tendido bajo el Atlántico Norte. Él participó de los grandes festejos que se produjeron en Nueva York cuando apareció el primer mensaje. Vio también lo que era el telégrafo en Estados Unidos, que estaba dando cohesión, integración a todo el país. Y una de sus primeras ideas en Argentina fue instalar una red telegráfica y hacer la conexión con Europa a través de la telegrafía, que era el medio de comunicación en ese momento. Y eso es lo que yo he relatado en este libro, Sarmiento y las telecomunicaciones, que lleva un subtítulo algo raro: La obsesión del hilo. Claro. Porque Sarmiento quiso los hilos del telégrafo y también los hilos de los alambrados, que dieron propiedad, que permitieron la crianza de las razas en nuestro país. O sea, Sarmiento tuvo una importancia fundamental en todo lo que fue ciencia y tecnología. Y me gustaría volver un poco a tu pregunta de qué era mi pensamiento relativo de Sarmiento con respecto a la educación. Porque es muy cierto que él se jugó por la ciencia y la tecnología. Él hizo imprimir cuadernos donde en un costado estaban escritas las letras para que los chicos pudieran copiar cómo se hacía la A, cómo se hacía la B. Sarmiento impulsó el Observatorio Astronómico de Córdoba, que fue el primer gran observatorio que permitió el relevamiento del cielo en el hemisferio sur, hablo del planeta. Trajo al director desde Estados Unidos, ¿no? A Benjamin Gould, que era toda una gloria en aquel momento en la ciencia de entonces. Horacio, quizás en este momento no se percibe tanto la importancia que tenía en ese momento el diagnóstico de que el país era un país de más de 80% de analfabetos, ¿no? Y el hecho de la intuición de Sarmiento de que la posibilidad de nuestro país alejado, marginal, de incorporarse al mundo era justamente la educación, ¿no? Realmente que un país analfabeto o sea que no era solamente el gusto por el conocimiento, sino que era también un diagnóstico estratégico político, ¿no es cierto? En relación al mundo, yo te agregaría una cosa más. Yo creo que a Sarmiento, como a mí, no me preocuparía que hubieran analfabetos. Me preocuparía sí que aprendieran a leer, pero para leer con reflexión, con discernimiento y cosas significativas. Y esto lo traigo en relación un poco ligando la ciencia y la tecnología. Hoy se dice mucho que todos los chicos tienen que tener acceso a Internet. Sí. Y yo creo que sí, es bueno, puede ser, pero lo importante es que Internet, que sería el medio de comunicación moderno, el que nos abruma por todos lados, pudiera servir para que ellos pensaran mejor, con más interioridad, con más discernimiento. Lo mismo la lectura de Sarmiento. Yo creo que, por supuesto que es importante leer, pero Sarmiento quería que nuestros chicos leyeran cuestiones vitales, importantes para sus vidas, no por el mero hecho de leer. Y pensaran, ¿no? Él fue un por apóstol. Supuesto, por eso yo quiero decir. decirte... La modernidad, creo que en tu libro vos contás la historia de que cuando se hace la primera comunicación telegráfica, suponete entre un borde de Estados Unidos y el otro borde, lo llaman a alguien y le dicen, bueno, fíjese, se va a transmitir desde la costa este hasta la costa oeste norteamericana. Y pregunta, bueno, ¿qué se va a transmitir? ¿Qué se van a decir? ¿No? ¿Qué? O sea, una cosa, pero ¿qué? ¿Cuáles son los contenidos? ¿No es cierto? Exacto. Es muy interesante. Yo creo que ese es el problema actual. Es el problema también del progreso. Claro. El progreso, por supuesto, que vivimos en una época en que se pueden, yo digo, evitar muchas enfermedades.
nos podemos mover más, nos podemos comunicar más. ¿Pero comunicar para qué? Horacio Bellini, muchísimas gracias, en serio. Muchas gracias por tu participación. Y te invito a que escuchemos juntos la segunda parte del informe de Felipe Piña. ¿Cómo no? Tras fraudulentas elecciones, asumió la presidencia Domingo Faustino Sarmiento en 1868. Sarmiento sostuvo la política mitrista con el interior y continuó la guerra con el Paraguay. Su acción de gobierno estuvo directamente relacionada con la frase utilizada como subtítulo de su obra Facundo, civilización y barbarie. Obsesionado por difundir lo que a su entender significaba civilización, desarrolló una amplia labor educativa y cultural, triplicando el número de alumnos, creando 800 escuelas y fundando las escuelas normales de formación de docentes. Sarmiento fue uno de los primeros integrantes de la élite en valorar la difusión de la educación como una garantía de continuidad del sistema. Veía en la educación un medio privilegiado de transmisión de los valores tradicionales, el culto a la obediencia, el respeto a la autoridad y la uniformidad de pensamiento. Frente a la falta de mano de obra, el gobierno fomentó la inmigración, basado en el eslogan de Alberdi, gobernar es poblar. En 1869 apareció La Prensa, fundada por José Cepaz, y en 1870, La Nación, dirigida por Bartolomé Mitre. Sarmiento reanudó las relaciones cordiales con Urquiza, reelegido gobernador de Entre Ríos. El caudillo Ricardo López Jordán acusó a Urquiza de entregarse a los porteños y encabezó una rebelión que culminó el 11 de abril con el asesinato del gobernador. La impopularidad de la guerra de la Triple Alianza, llamada de la Triple Infamia por Alberdi, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocaron levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. En 1870 las tropas aliadas lograron tomar Asunción, poniendo fin a la guerra. El Paraguay había quedado destrozado, diezmada su población y arrasado su territorio. El regreso de las tropas trajo a Buenos Aires, en 1871, una terrible epidemia de fiebre amarilla, contraída por los soldados en la guerra. La peste dejó un saldo de 13.000 muertos e hizo emigrar a las familias oligárquicas hacia el norte de la ciudad, abandonando sus amplias casonas en el sur. Ese mismo año fue promulgado el Código Civil, redactado por Vélez Sarsfield, que legalizaba el latifundio y favorecía a los grandes propietarios. La crisis económica de 1873 se manifestó en Argentina como un reflejo de la crisis internacional, dando cuenta de la creciente incorporación del país al mercado mundial. La clase dirigente argentina había tomado el hábito de solicitar préstamos de divisas al exterior. Muy frecuentemente los fondos obtenidos no se aplicaban a los fines para los que habían sido solicitados. Esta conducta irresponsable generaba el sueño de una falsa prosperidad del que éramos despertados por los países centrales, en los momentos de crisis cuando suspendían los créditos e inversiones y bajaban arbitrariamente los precios de nuestras materias primas. Las consecuencias de esta primera crisis fueron quiebras, devaluación de la moneda, reducción de los salarios de los empleados públicos, disminución de la inmigración y desocupación. Como efecto positivo puede mencionarse la aparición dentro de la oligarquía de un minoritario grupo proteccionista que pretendió fomentar la industria nacional. Lamentablemente carecerían de firmes convicciones, ya que superada la crisis, retomaron su apoyo al modelo agroexportador. Es interesante recordar que la epidemia de fiebre amarilla coincide de alguna manera con las primeras oleadas inmigratorias, la llegada de esta gente que venía con esta promesa de parte del Estado de trabajo, bienestar, vivienda, etcétera, y que en realidad se van a encontrar con que nada de esto se va a cumplir, ¿no? En la mayoría de los casos. Y esto tiene que ver porque cuando se produce la epidemia, las familias ricas que vivían en torno a la zona del actual San Telmo, Montserrat, se van hacia el barrio norte porque era la zona más infectada, la zona cercana a la Plaza de Mayo, y estas casas las van a transformar en conventillos, van a empezar a tabiquear las grandes habitaciones, y eso se va a transformar en un nuevo negocio para la clase dirigente, que es la habitación de los nuevos inmigrantes que van llegando, ¿no? Que van a ser caras, bastante insalubres y con muchos problemas para esta gente. Así que esta es una consecuencia no muy conocida de la epidemia de fiebre amarilla, que es esta aparición de los conventillos. Vamos a ver entonces un poco las cifras de muertos y de víctimas de la fiebre amarilla.
Resulta inimaginable el horror que vivió Buenos Aires en el año 1871 con la epidemia de la fiebre amarilla. El resultado de los fallecimientos fue el siguiente: enero, 6 muertos; febrero, 298; marzo, 4.895; abril, 7.535; mayo, 842; junio, 38. Total, 13.614 muertos, casi el 10% del total de la población porteña. Historia confidencial. Domingo Faustino Sarmiento. Lo que yo sé de Sarmiento es que nació el 15 de febrero de 1811. Sarmiento no fue a una escuela. Como no fue al colegio, quiso enseñar a leer y a escribir a todos los chicos y a él le enseñó la mamá. La mamá trabajaba en un telar. Comprometido con las guerras civiles, fue al ejército y tuvo que emigrar a Chile. Y hizo varias obras, fue escritor. Era un gran maestro. Fue a ayudar a Urquiza para derrocar a Rosas. Tuvo 2 hijos, uno que se llama Dominguito. Cuando volvió a la Argentina fue ministro del Interior. Pues en 1868 fue presidente. Sé que fundó la primera escuela pública. Cuando ya terminó su presidencia, unió a Argentina con toda la nación en el mundo. Sarmiento inventó el colegio, por eso en todos los colegios está un retrato de Sarmiento. Esto es lo que yo me sé un poquito de Sarmiento. Bueno, gracias a los chicos de la escuela número 26. Una frase maravillosa esa, ¿no? Sarmiento inventó el colegio. Esa es una frase que seguramente nos va a dar pie a conversación acá. Sé que estás en desacuerdo con algo de lo que dijo Felipe, y eso es bueno, ¿no?, de este programa, que muchas veces estamos en desacuerdo. No, lógicamente, ¿no? Primero, Sarmiento para mí fue un apóstol del libre pensamiento. Sarmiento fue el Voltaire argentino, el hombre que acabó con una educación clerical, con los dogmas, con los prejuicios. Por eso se peleó siempre con todo el mundo, con los parientes, con los curas, con los obispos, con los gramáticos. Hasta él ofreció en Chile una nueva gramática, sacar las letras mudas, por ejemplo, que García Márquez lo propuso ahora. Fue un hombre que siempre fue un bochinchero, alborotador, ¿no?, como es el título de mi libro, o como lo calificaron en realidad en Chile. Pero lo que estás diciendo con Felipe, sobre todo el tema del Código Civil, los latifundios. Claro, porque el latifundio existe desde el derecho romano y después el derecho español lo recibe, es decir, no es latifundio. El Código Civil nunca menciona tampoco la palabra latifundio. El Código Civil nuestro repite el Código Napoleón, que es la consagración, diríamos, del derecho burgués que tiene auge en el mundo en esa época. Bueno, le vamos a dar la chance a Felipe en el último bloque, cuando estamos con mucho gusto. Porque me parece que es una discusión donde entra... Porque la gran ideológico también. Claro, pero la gran propiedad... Está bien, discutirlo con Felipe. Perfecto. Vamos a hablar. Ahora tenemos a Araceli Bellota, muchas gracias por estar con nosotros, que ha sido, ¿no es cierto?, una estudiosa de la vida, ¿no es cierto?, de Sarmiento. De la vida de Domingo Faustino. ¿Cómo era Sarmiento? A mí sí hubo algo que me impresionó desde el comienzo, es la capacidad de disfrute que tenía Sarmiento. Era un hombre feliz. Feliz. Por ahí lo contrario de lo que aparece en la imagen escolar, ¿no?, que es esa cara adusta, o incluso la imagen que nos transmiten por la cuestión de polémico y de discutidor. Y él era un hombre feliz, era un hombre que disfrutaba de lo que hacía, disfrutaba hasta de la pelea, disfrutaba de su trabajo de escritor, disfrutaba de su trabajo de político, disfrutaba de la naturaleza, disfrutaba de su vida. De la comida. Él disfrutaba. El amor, ¿no? Un hombre dionisíaco, ¿no? La vida estaba para disfrutar. Ahora, Sarmiento plantea el tema de civilización o barbarie. Y Jauretche decía que esa es la soncera criolla fundamental, digamos, ¿no? Porque decía que al revés de lo que se planteó en Grecia, donde los civilizados eran ellos y los bárbaros eran los que estaban afuera y los acosaban,
El pensamiento de Sarmiento, que expresa el pensamiento de un sector de la clase dirigente, lo hace al revés. O sea, los bárbaros son los propios y los civilizados son los de fuera. De alguna manera, su planteo de modernidad es, bueno, hacer un país como Estados Unidos o como Inglaterra. Pero y eso con el vigor que caracterizaba a Sarmiento, que lo llevó a lo que podríamos llamar hoy posturas muy reaccionarias, ¿no es cierto? Posturas muy antagónicas con el gaucho, muy antagónicas con el indio. Claro, fíjate que con eso él era bastante contradictorio. Por ejemplo, si leemos el Facundo, él demuestra una admiración por el gaucho que impresiona, que contrasta con la famosa frase que todo el mundo recuerda de no hay que ahorrar sangre de gaucho. Esa civilización y barbarie, él no la plantea respecto de que la civilización es Europa, para empezar, porque la civilización para él era Estados Unidos, no Europa. Bueno. Y Estados Unidos no era lo que hoy es Estados Unidos en cuanto al contexto internacional y en cuanto al dominio económico. Era un país que se estaba desarrollando, que se había independizado antes que nosotros, pero digamos que más o menos ahí, y que él vislumbraba que podíamos tener la misma posibilidad de desarrollo de lo que él había visto en Estados Unidos. ¿Y dónde basaba ese desarrollo? Entre otras cosas, además de la educación, que es lo que ya se habló, en la propiedad de la tierra. ¿Y cuál era el tema de las colonias? Sarmiento fue un impulsor de las colonias. ¿Qué quería decir esto? Que los inmigrantes que vinieran, luego de 5 años de trabajo de la tierra, quedaran como propietarios de esa tierra. No lo logró. Es cierta la frase de Sarmiento acerca de que él hubiera preferido que las invasiones inglesas hubiera triunfado Gran Bretaña. O sea, era necesario, digamos, que Sarmiento, para establecer un modelo de civilización, digamos, por supuesto tiene que ver con su carácter tan temperamental y demás, pero hubiera tenido actitudes tan crueles. El que tiene que ver, Pacho, además, disculpame, ¿no? Sí. Pero tiene que ver además con una postura, yo te diría maniqueísta, sí, que yo te diría que hasta subsiste hasta hoy. Es esta vieja costumbre de una cosa o la otra, ¿no? Civilización o barbarie, federales unitarios, peronistas, antiperonistas, y podemos seguir... Y Sarmiento no era así. Creo que además era fruto de una época, no lo podemos quitar del contexto. Tenemos que además ponerlo en un contexto de una nación que apenas, cuando a él le tocó gobernar, Mitre había sido la primera presidencia de un país unificado. Lo anterior había sido Urquiza, era un país desmembrado, no era casi un país, Pacho. De manera que me parece que ese razonamiento fue válido, te diría, como los adolescentes. ¿Viste cuando uno es adolescente, que decís blanco, negro, y luego la vida te va mostrando que hay infinidad de matices? Bueno, creo que fue una primera formulación de un problema que era real, por otra parte. El interior del país estaba despoblado, no tenían... Urquiza no había podido organizar el poder judicial de la nación porque no tenía abogados en el interior. Y Buenos Aires estaba escindido del resto del país. De manera que lo que él describía era una realidad, no había con qué. Y lo que él decía, la civilización era la ciudad, bueno, era lo que ocurría, y lo que proponía era extender la educación al resto del país para que esto no ocurriera, ¿no? Me parece que este es un poco... Claro, porque él decía que había civilización y barbarie acá en la Argentina. Claro. Él no decía que nosotros éramos toda barbarie y la civilización afuera. Él decía que dentro del país había civilizados y había bárbaros. Pero no, los civilizados eran, está claro lo que vos decís, civilizados eran los que querían un país incorporado a las tendencias tipo norteamericana, inglés. Pero lo que se le puede cuestionar a Sarmiento es su rechazo liso y llano en muchos sentidos a lo nacional, y entre los cuales se encuentra, por ejemplo, rechazo a San Martín. Las frases más ofensivas que se pronunciaron contra San Martín son las de Sarmiento. No, son las de Alberdi, ¿eh? Alberdi fue mucho más ofensivo. Alberdi, al contrario, Alberdi en el exilio fue más ofensivo. El lío se juntó, pero San Martín cuando San Martín le lega su sable a Rosas, testamentariamente, a Sarmiento lo que se le ocurre decir es que lo que pasa es que San Martín está senil. Y acá tengo una frase cuando dice: castigado San Martín, castigado por la opinión, expulsado para siempre de la América, olvidado por 20 años, es una digna y útil lección. Porque Sarmiento se equivoca tanto Sarmiento cuando habla? Pero Sarmiento siempre estuvo en contra de los mitos. Precisamente Sarmiento fue un hombre el apóstol del pensamiento libre. Fue un hombre muy independiente, como dijo Araceli. Fue un hombre que además cambiaba de idea permanentemente. Él fue, por ejemplo, un defensor de las ideas de Darwin cuando se dijeron que Darwin fue condenado inclusive en Inglaterra por los sectores conservadores. Yo creo que la pregunta fundamental sobre Sarmiento es si para ser un civilizador y un modernizador, como efectivamente lo fue,
era necesario ser tan antinacional y tan antipopular? Esa es la pregunta esencial sobre Es que yo no sé si era antinacional, digamos. Para empezar, él tenía que construir un país de la nada. De manera que no había casi nacionalidad, no había, me parece que no se puede aplicar el tema de antinacional. Él creó la nación, ¿cómo va a ser antinacional porque que crea la nación? En todo caso, lo que sí hablaba era del... Y después de Sarmiento, la República República fue Sarmiento, distinta. que después vamos a hablar... No, él creó la República crea moderna. La nación un tipo que le ofrece a Chile toda la Patagonia? No, eso y es lo falso. Convence... Eso es falso. Falso? Eso lo atacaron cuando era presidente. No. En la Gaceta, digamos... la Patagonia primero no era... No, la Patagonia no era ni de la Argentina, ni de Chile. Estaba desocupada. Conversemos de buena fe, conversemos de buena fe. Está toda la documentación. Digamos, ustedes pueden decir, bueno, Sarmiento en realidad no lo pensaba, en realidad lo que quería era crearle un conflicto a Rosas para crearle un conflicto internacional con Chile. Como él estaba exiliado en Chile y tenía mucho peso su opinión en Chile, bueno, provocó esta situación, pero lo cierto es que Sarmiento el que crea el conflicto provocó la internacional ocupación del Río. Rosas, los dictadores siempre crean conflictos internacionales. Como un pobre exiliado, como era Sarmiento, que además era pobrísimo en Chile, iba a crear un conflicto internacional. El que crea el conflicto internacional era Rosas, porque Rosas necesitaba un conflicto con el exterior, como hacen todos los dictadores. Sarmiento era un intelectual respetado, que tenía... espacio en las publicaciones más importantes chilenas. Lo logra con el Facundo. Y que hablaba a favor de los intereses estratégicos de Chile. No, Rosas... además se nacionaliza chileno. No, Sarmiento lo que hace... Chileno. No, al contrario, no lo acepta. A él le ofrecen el cargo de vicepresidente si se nacionaliza chileno y no lo acepta. Eso forma parte del mito antisarmientino. Precisamente lo que busca Sarmiento en el extremo sur es favorecer la navegación, y por eso propone que se cree en Punta Arenas, que no existía todavía, un puente que sirva a los barcos que pasan, porque él, como lo dijo Horacio Regina, era un apóstol del libre tránsito, de la comunicación, de todo lo que fuera civilización. Yo creo que... Espero de vos mejor buena fe. Ahora sí. Vos no aceptás realmente que Sarmiento realmente... Después se arrepintió, después yo diría es lo siguiente, que es lo que vos preguntabas, ¿por qué se equivoca tanto? Porque era un impulsivo para todo, y porque era un impulsivo para escribir. Sarmiento, que tiene una obra impresionante, 52 tomos, para escribir eso, obviamente, no era un intelectual reflexivo que se tomaba su tiempo. Cuenta su nieto que cuando escribía rompía las plumas y se pasaba la mano por la cara, y entonces salía con la cara llena de tinta, porque era un desmadrado hasta para eso. De manera que vos encontrás artículos de Sarmiento que dicen una cosa en un tiempo, y a los años dice otra, porque cambió de idea. Y con los gauchos vos encontrás la famosa frase, no hay que ahorrar sangre de gaucho, pero encontrás el discurso del inicio de su presidencia en Chivilcoy, que era una colonia donde, bueno, él quería fomentar justamente, quería tomarla como modelo para hacer lo que él pensaba que había que hacer con la tierra, y se proclama el presidente de los gauchos. Bueno. Entonces digamos, tiene esta cosa todo el tiempo. Bueno, pero vamos a que nuestros televidentes conozcan exactamente cómo fue esa frase que vos decís, esa famosa frase sobre los gauchos. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Sarmiento a Mitre, 20 de septiembre de 1861. Historia confidencial. Domingo Faustino Sarmiento. El senador Sarmiento se ha indignado porque le dije que es un teórico y desconoce la realidad de nuestra campaña. Nadie lo priva de defender sus bibliotecas y escuelitas, pero para eso no hace falta ofender a los estancieros, que nos hemos enriquecido con nuestro trabajo. La riqueza de ustedes no se debe al trabajo, sino a la vehemencia de los toros y a la fecundidad de las vacas. No le permito. Está injuriando a las fuerzas vivas del país. ¿Fuerzas vivas? Eso no se lo permito yo. La única fuerza viva es el pueblo. En usted reconozco solamente la voz de una aristocracia con olor a bota. Se habla así porque es un rencoroso, un pobrete que si lo dan vuelta no se le cae un centavo.
Y a usted, si lo toman de los pies y lo sacuden con la cabeza para abajo, no se le caerá una sola idea. Bueno, ahí estábamos viendo en esta película de Lucas de Mare, de 1944, con guión de Homero Mansi, nada menos, y Ulises Petit de Murat, esta vehemencia de Sarmiento, ¿no? Tan particular, y es impresionante el parecido que ha logrado Enrique Muñoz en esta película, en esta escena donde Sarmiento discute con estos representantes de la oligarquía vacuna en torno a qué hacer con la tierra y cómo tendría que ser el desarrollo del país. Esta película fue estrenada en 1944 y tenía también en su elenco a Ángel Magaña en el rol de Dominguito y a Orestes Caviglia, que representaba una muy buena caracterización también al general Mitre. Es lo que no se puede discutir de Sarmiento es su talento literario, ¿no? Hay muchos que insisten que el Facundo, del cual vos hablaste hace un rato, es la obra más importante. Le disputa el lugar al Martín Fierro. Y hay algo interesante en eso. Los dos fueron escritos por razones políticas. Es decir, inclusive, como sabés, Sarmiento en el 7 de abril de 1851 describe a Valentín Alsina comentándole el Facundo y le dice que es un libro lleno de inexactitudes, dice, escrito con propósito de acción inmediata, es decir, que él lo escribe, digamos, por razones políticas, digamos, por razones propagandísticas. Y lo mismo pasa con el Martín Fierro. El Martín Fierro lo escribe José Hernández, en el exilio lo comienza a escribir en Santana do Livramento, en Brasil, justamente cuando él se opone a Sarmiento. Digamos, José Hernández es un gran adversario de Sarmiento al principio, después no, digamos, después se reconcilian. Y en el exilio le escribe un Martín Fierro recordando eso que hemos discutido, pero que es indiscutible, de la enemistad o la animosidad de Sarmiento hacia los gauchos. José Hernández escribe la exaltación del gaucho también como un proyecto político. Pero, perdón, Pacho, cuando Sarmiento habla de los gauchos no habla con el sentido que tenemos ahora en el siglo XXI ni en el siglo XX. Él es un hombre del siglo XIX. Para él gaucho significaba un marginal. El hombre del interior. No, el hombre perdón, de la provincia. Pero si él le decía gaucho a Urquiza y se lo decía a Rosa. Bueno, Urquiza fue un hombre riquísimo. Por eso, Urquiza era un empresario riquísimo. Cualquiera que ha ido al Palacio San José sabe que es así. Y para Sarmiento era un gaucho porque era federal. Urquiza era federal y era intolerante. No aceptaba las ideas ajenas. Bueno, pues estás de acuerdo conmigo, es un insulto. Para Sarmiento decir gaucho era un insulto. Claro, porque en ese siglo era un insulto la palabra, porque gaucho significaba o marginal. Cierto sector social lo veía como insulto. No. Gaucho era en ese a la tiempo. Gente de la chusma, de la plebe, como se le llamaba entonces a los sectores populares. Pero Urquiza no era de la plebe, Pacho, Urquiza no era de la plebe, Urquiza era un estanciero riquísimo. Vos no me estás entendiendo, un hombre que tenía. gusto, porque no me querés entender. No, yo te quiero decir que para la gente de la plebe, de la chusma, es decir, los sectores populares, gaucho no era una mala palabra. Para Sarmiento sí, porque Sarmiento... Pero yo te estoy diciendo que precisamente el sentido de la palabra gaucho era distinto al de hoy, al de ahora. Bien, por eso, vamos a poner de acuerdo, por suerte. Pero lo que quería, en algo estoy de acuerdo con vos. Y Felipe te quiere contestar después. Sí, en algo estoy de acuerdo con vos, que es que Sarmiento escribía militando. Él escribía como instrumento de lucha. Todos sus tomos son un instrumento de lucha. Por eso en alguna otra carta él dice sin documentación a la mano. Le salió una novela extraordinaria, donde realmente eso es lo que pasa con la literatura, que muchas veces uno no sabe qué es lo que escribe, digamos. Seguramente. Salió, yo creo que, como vos bien lo dijiste hace un rato, y como lo dijo muy bien la señora Bellota, en realidad le surgió una admiración o un respeto, digamos, por Facundo, que quizá no estaba en la intención original. No, yo discrepo con esa interpretación. Yo creo que él pinta claramente la civilización está en las ciudades y la barbarie está en el campo. Y ya Alberdi en la época le dijo, no señor, esto no es así, porque en el campo hay gente que aunque no sabe leer y escribir, tiene mucha sabiduría. Y en la ciudad hay gente que aunque sepa, que aunque tenga todas las primeras letras, es muy intolerante. La tesis principal de Facundo yo creo que no es aceptable, pero nadie escribe como él, como lo dijo... ¿Por qué no me recordás esas palabras tan suaves que dijo Sarmiento sobre Alberdi cuando se pelearon? Bueno, Sarmiento era así, él le dijo abate por sus modales, eunuco por su falta de aspiraciones políticas, mujer por la voz,
templador de pianos, mentecato que no sabe andar a caballo. Sarmiento era así, pero cuando Alberdi vuelve después, cuando Sarmiento como lo recibe, ¿no? Lo recibe y le da un abrazo. La colección de insultos que le dedica Solano López, ¿no? Que es como uno tras de otro. Sarmiento era así, pero, por eso... digamos, te acepto que eso también es una virtud. No, pero eso pero fue la déjame pasión que le hizo cosa. hacer cosas tan buenas. Pacho, claro, él tenía una pasión. Y cuando le dice no ahorre sangre de gaucho, se está hablando de Urquiza. Y le está diciendo a Urquiza, Southampton o la horca. Esta es la frase completa. Es decir, le está diciendo para Urquiza que se vaya al exilio hay que matarlo. Sarmiento era así, era agresivo, era cruel, era vehemente. Él era así es con su esposa. También su esposa le inicia un juicio de alimentos y le embargan el sueldo del gobernador. Podemos ver una opinión de David Viñas que coincide con lo que vos decís. Si seguimos con Sarmiento, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Que él llega a ser teniente general de la nación. A él siempre lo conmovieron los títulos. De casero se disfrazó creo que de teniente coronel, y va ascendiendo y exigiendo, solicitando y exigiendo nuevamente los ascensos. Es el fundador de la escuela militar y de la escuela naval. Es decir, todo el broche de oro, digamos, de toda la concepción burguesa victoriana. E incluso escribe los reglamentos que están, del colegio militar y de la escuela naval, cargados de un autoritarismo fenomenal. Que no quiere decir de ninguna manera que uno lo esté desdeñando, no que desdeñando, simplemente es el burgués más sistemático de toda la colección de burgueses victorianos de este país. Historia confidencial. Domingo Faustino Sarmiento. Cualquier estudiante secundario podría corregir una frase de Sarmiento, pero ninguno podría escribirla. Jorge Luis Borges. Una frase, ¿no? Que elogio tan claro, ¿no? Tan categórico. Felipe, acá habrás visto que nuestro amigo José Ignacio estuvo claramente en desacuerdo con algo que dijiste en tu informe. Sí, yo quiero contestarte, aclarar un poquito la cosa, ¿no? En realidad, yo no lo hago responsable a Sarmiento de favorecer el latifundio, porque sé perfectamente que al contrario, que él intentó las colonias agrícolas, favoreció el desarrollo agrícola contra justamente la oposición de la oligarquía, ¿no? En aquel momento. Yo hablaba de que en ese periodo se sanciona el Código Civil, que efectivamente de alguna manera legaliza lo que ya estaba establecido, que era el latifundio. Entonces no legaliza, ya venía de antes. Bueno, pero digamos... Siempre existió la propiedad amplia. Y Sarmiento precisamente quiso reducirla. Por eso dijo, mi programa es Chivilcoy, mi programa es darle a los gauchos un pedazo de tierra para que la trabajen y escuelas para sus hijos. Claro, pero digo, es importante hacer la distinción entre gobierno y poder. Está bien. Una cosa es que Sarmiento manejara el gobierno, otra cosa es que manejara el poder. El poder seguía en manos de este sector de la oligarquía agroexportadora que se opone a los proyectos de Sarmiento. ¿Y qué le llamó? Él la bautiza la oligarquía olor a bosta, como lo muestra la película. Él es el creador de esa frase, ¿no? Como Mansi pone en el guión de la película. No, yo creo que estamos de acuerdo. A mí me parece importante señalar esta distinción entre poder y gobierno que se da, y que aparte el Código Civil había sido encargado por Mitre, se concreta en la presidencia de Sarmiento, ¿no? Él siempre tuvo el rechazo de la clase ganadera. Él les decía, al hambre, no sean bárbaros. Le decía que para poder desarrollar la agricultura era necesario establecer técnicas modernas. Y por otra parte, el proyecto de Sarmiento tenía mucho más que ver con Estados Unidos, que era un país de mercado interno, es decir, donde el habitante era un productor consumidor. Acá el gaucho era básicamente un productor que no consumía porque no tenía poder adquisitivo, y la oligarquía vivía pagando bajos sueldos porque no le importaba al gaucho, porque el gaucho no era un consumidor. Yo creo que no se van a poner de acuerdo, y que lo están haciendo muy diplomáticamente, pero es bueno eso, porque muchas veces estaremos en desacuerdo. Y menos con Pacho Peñalosa, que tenemos acá, ¿no? O Chacho O'Donnell, ¿no? Que me tocó discutir hoy, ¿no? Sarmiento está vivo, como lo dijo Borges, ¿no? Sí. No lo arredran el mármol ni la gloria. Es él. Una cosa maravillosa. Cuando alguien escribe una biografía de alguien, corre el riesgo de enamorarse, ¿no? Parece que estás medio enamorado de Sarmiento. A mí me parece que es un tipo con el que se puede uno se enamora, y uno lo vive como si fuera un ataque personal. Sarmiento siempre despertó pasiones y polémicas, y el propio Borges... Vamos a hablar algo de la vida privada de Sarmiento, que todavía no hablamos. Sí, pero antes te quería decir lo que dice Borges. Dice, Sarmiento sobrevive y no le quitan dignidad.
ni las injurias ni las veneraciones. Es el testigo de la gloria, es el que cambió el país. Pero además es el soñador que sigue soñando. Eso fue Sarmiento. Se puede discutir con él hoy, con poca gente pasa esto, ¿no? Del pasado, porque tenía un proyecto de país, entonces vos podés discutir desde ahí. Y porque sigue vivo. ¿Vos crees que lo mejor que se podía hacer por Sarmiento, un hombre sin duda con muchísimos méritos? Lo que pasa es que este es tan fanático que uno se siente en la obligación de plantear alguna visión. Déjame hablar. Sí. ¿Vos crees que lo mejor que se puede hacer con Sarmiento es haberle puesto la estatua justo donde estaba la casa de Rosas, ¿no? Claro. Sarmiento es como era que la historia lo que reivindica es lo que me parece totalmente injusto para Rosas y para Sarmiento. Flaco homenaje, porque flaco homenaje a Sarmiento. Y tal es así que el monumento casi no se ve. Aparte está al lado de Caperucita Roja. Claro, porque casi no se ve porque no lo pusieron vindicativamente en exactamente el lugar donde estaba la casa de Rosas que ahora, tiraron abajo. Hablando de casi de la vida privada que a vos te gusta hablar, yo quiero decir algo de Sarmiento. Eso. Yo he pintado todos los defectos de Sarmiento. Tuvo una hija natural, no, en mi libro, en mi libro, en Cuyano Alborotador, tuvo una hija natural, después tuvo un hijo con una mujer casada, fue lo más antivictoriano que hubo, porque fue un transgresor permanentemente. Pero hay una cosa que quiero señalar, fue presidente de la Nación y no tuvo casa propia. Compró su primera casa después de ser presidente. Es cierto. Sí, se fue sin... Y ¿sabes algo que me impresiona de Sarmiento? Es esa foto muerto sentado, ¿no? Sí. Es como que esa cosa vigorosa de Sarmiento. Sí, permanece. Sí, ¿no? Como de erguido, ¿no? A él le hubiera gustado, él se preocupó de su tumba, era tremendamente vanidoso. No hubo un personaje más vanidoso, más egocéntrico que ¿Por qué Sarmiento? tuvo tan mala relación con Dominguito, con su hijo? Porque él se separa de la esposa, de la madre de Dominguito, porque él tiene un amante que es Aurelia Vélez Arfield. Aurelia Vélez, sí. De la cual hemos hablado poco, porque realmente es una relación apasionante. Inclusive hay cartas que él le escribe a Mitre, ¿no es cierto?, donde le cuenta las intimidades de su relación con esta mujer. Claro. Y Mitre, bueno, trata de darle consejos. Hay como una correspondencia muy íntima, ¿no? Sobre ahí es donde tema, ¿no? Sarmiento, cuando descubre que su mujer le es infiel, no repara que él también había sido infiel y él tenía su amante que era Aurelia, y él le pide a Mitre que interceda y que vea si su esposa puede volver a Chile. Ahí es donde también Sarmiento es cruel, pero era un ser humano. Aparte de una composición muy machista, digamos que en aquel momento estaba bien visto que los hombres tuvieran amantes, pero no las mujeres. Esto era como él se avergüenza, posible. Por eso, como dijo Araceli, que escribió el libro de Aurelia, él fue un hombre dionisíaco, un hombre que comía desmesuradamente, no se privaba de nada, pero también tuvo momentos de depresión y de angustia. Estuvo 2 veces al borde del suicidio, y una de esas es cuando él descubre que su esposa le es infiel y que tiene un amante y que está embarazada y que tiene un hijo que no es de él, que no es del marido. Y en ese momento él le dice a Mitre en una carta: duermo de día por no poder afrontar la existencia. Ese Sarmiento tan fuerte. Que paga el costo de precios fuertes Dominguito, ¿no? Que tiene una vida infausta, porque Sarmiento lo priva de apoyo económico, digamos, hay mucha historia, bueno, de esa tan frecuente. Pero basta de Sarmiento. En el próximo programa vamos a hablar del 9 de julio. Sí, pero ahí no nos vamos a poder pelear, me parece. Ni voy a poder discrepar con Felipe. Vamos a ver. El tema es, nos vamos a animar a crear tanto polémica como hicimos con el 25 de mayo. Me parece que sí, porque fíjate que estamos hablando en un momento donde la independencia sigue siendo un tema discutible. Somos hoy independientes, ¿no? Y todo el tema de España, ¿no? Es decir, esta nueva conquista que pasó digamos, en torno a las empresas públicas y todo lo que se está discutiendo hoy con Iberia, y bueno, tiene vigencia. Además, a lo mejor Francisco Narciso de la Pría, que fue el primer desaparecido de la historia argentina, a lo mejor era latifundista también, ¿no? Para Felipe, a lo mejor era latifundista.